Vamos a dar paso a la exposición del licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, presidente interino de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con la ponencia Estado del ejercicio de los derechos humanos entre los jornaleros agrícolas. El licenciado Ramón Navarrete Magdaleno es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha sido agente del Ministerio Público titular, investigador del Distrito Judicial de Bravo en Chilpancingo, jefe del Departamento Penal y delegado regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como asesor del Procurador de Justicia en asuntos de impacto social. Ha sido coordinador auxiliar, visitador adjunto, coordinador regional, fundador de la oficina en Costa Grande, secretario ejecutivo y coordinador regional en Acapulco de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Del 7 de enero a la fecha es el encargado de despacho de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Con ustedes el licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, para quien pido un aplauso, por favor. Muchas gracias a todas y a todos. Es un honor para la Comisión de Derechos Humanos poder participar en este evento, gracias a la invitación de nuestro secretario, el licenciado Netzahualcóyotl, por un tema que nos une como Comisión de Derechos Humanos y su secretaría, y la preocupación que todos debiéramos tener sobre la importancia del tema. No es fortuito que nuestro Estado expulse casi a la mitad de su población, como ya lo habíamos escuchado, porque el origen de las dificultades y de las violaciones a los derechos humanos radican precisamente en la pobreza, que es una de las características que no hemos podido superar en nuestro Estado. La pobreza genera violaciones encadenadas a los derechos humanos. La dificultad de acceder a la justicia, y luego la justicia tomada en cuenta como un todo, es decir, tener acceso a la alimentación fundamental dentro de nuestros grupos migratorios, que es una de las partes que mueven a nuestros paisanos hacia otros lugares. El ir con la familia, con los niños, con la esposa, multiplica las dificultades que se encuentran en sus trayectos y la dificultad de vivir en la región de destino, donde hemos ido a compartir con ellos. La Comisión de Derechos Humanos los ha visitado en Sinaloa y en otros estados, en Nayarit, donde se encuentran grupos importantes de guerrerenses, y hemos constatado esa dificultad que tienen para sobrevivir. Los tenemos alejados de los alcances de los instrumentos jurídicos y sociales de nuestro Estado, una tarea que bien lo hemos escuchado, el licenciado Netzahualcóyotl ha emprendido, y tenemos pendiente una visita a Sinaloa para empezar a trabajar y atenderlo directamente con su gobernador, porque también son problemáticas que no podemos resolver unilateralmente. El gobierno que recibe a los trabajadores migrantes tiene beneficios y tiene obligaciones también con ellos, y también tenemos obligaciones los guerrerenses de satisfacer sus necesidades desde su Estado. Es imposible que podamos detener, porque no tan solo es la pobreza, hay algunos que son desplazados por la inseguridad, hay otros que son desplazados por circunstancias diferentes, pero que también son colocados finalmente en la misma situación fuera de su Estado, con todas las carencias que conocemos ya públicamente. Luego, entonces,
no tan solo los migrantes que salen del Estado, sino los que llegan también aquí mismo a nuestras ciudades como Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Chilapa, que además de expulsar también es receptor de muchos migrantes de esa región. Y entonces esa movilidad permanente que tenemos los grupos, porque no nos podemos sustraer quienes también abandonamos nuestros pueblos buscando la universidad, buscando prepararnos para aportar a la sociedad. También nosotros, que en su mayoría quienes radicamos aquí en Chilpancingo, pues venimos de otros municipios, de otros estados, de otras regiones, y también somos parte de ese movimiento migratorio. Entonces muchos lo estamos viviendo en carne propia. Desde luego que tiene una connotación muy especial quienes abandonan sus lugares de origen por la pobreza. Y eso genera que las instituciones deban estar acorde a las necesidades que esos grupos tienen. A partir de ello, los estados y el nuestro, a partir de la participación en esta Secretaría del Migrante de nuestro amigo el licenciado Nezahualcóyotl, ha emprendido esa labor que nos obliga también a las comisiones de derechos humanos, pero también a la propia sociedad, a aplicarnos en el tema. Hay que legislar para proteger esos derechos humanos de la gente que se está moviendo por necesidades propias, por la pobreza. No es un halago que tengamos, como lo platicamos ya con el padre, de que tengamos en Guerrero al municipio más pobre de América Latina. Eso nos da una idea de la dificultad de poder arraigar a nuestros paisanos en la zona de la montaña, donde tantas dificultades tenemos para hacer producir el campo, para llevar proyectos permanentes y no transitorios que finalmente concluyen y vuelven los trabajadores, los campesinos, a la misma situación que los ha traído durante años. Los migrantes son personas dispuestas a transformar su realidad y tienen disposición de aceptar la cultura de la tierra que se van a poblar, pero también de conservar su propia cultura que se llevan de nuestro estado. En ese contexto se desarrolla la vida de los guerrerenses en los estados principalmente del norte, donde van a cumplir una necesidad, ya no un sueño como el que persiguen los que van más al norte, los que van al territorio de los Estados Unidos. No, aquí tenemos la migración buscando la sobrevivencia, que es una situación mucho más difícil. Constatarlo de manera personal en aquellas regiones, en los campos agrícolas, donde la Comisión de Derechos Humanos los ha visitado, es verdaderamente lacerante. Las condiciones infrahumanas en las que viven las esposas, los niños, y luego que los niños también se incorporan al trabajo en el campo, multiplica la problemática y los derechos humanos, no tan solo de los adultos, sino también de los niños, al incorporarlos de manera precoz al trabajo pesado, como lo conocemos en el campo. Nuestro país ha asignado y ratificado numerosos tratados internacionales sobre los derechos humanos de los migrantes, lo que desde luego refleja un avance. Sin embargo, podemos observar día con día que aún no hemos alcanzado los mínimos estándares internacionales en la materia. Dista mucho todavía de que estemos, de que podamos festejar que con las leyes hemos cubierto las necesidades de los migrantes. Las leyes domésticas,
la Constitución local, la Constitución federal, los tratados internacionales no por sí mismos van a lograr la estabilidad ni económica, ni la pobreza, ni a erradicar el hambre. Tenemos que participar todos, tenemos que generar el empleo desde sus regiones, tenemos que incentivar la inversión, tenemos que hacer muchas cosas que abonen a arraigar a los migrantes desde sus lugares de origen, arraigar a los campesinos, crearles oportunidades de empleo. No solo la ley lo va a hacer, no solo los buenos propósitos van a tener el éxito que esperamos. El vernos aquí tratando este tema es un verdadero aliciente, porque no lo habíamos venido haciendo de esta manera. Habíamos venido opinando de manera dispersa y en algunos foros metemos el tema de los migrantes, pero no de esta manera, en que la sociedad se involucre y se interese, porque desde el análisis podemos ir alcanzando objetivos importantes, porque podemos llevar programas, podemos involucrar al sector oficial, porque no tan solo la Secretaría de los Migrantes, porque tenemos la Secretaría de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico, todo ese engranaje administrativo debe ponerse a disposición de lograr los objetivos más inmediatos. Combatir la pobreza. La pobreza nos genera múltiples violaciones a los derechos humanos y que se van reflejando en este tema de los migrantes y la dificultad para hacer valer sus derechos humanos, sobre todo cuando están en tránsito de su comunidad hacia las ciudades o campos de destino. Desde luego que la migración tiene un carácter internacional, porque lo mismo recibimos nosotros también en México, y hay cifras muy importantes en migración, en el Instituto Nacional de Migración, porque también recibimos migrantes. Y luego tenemos el ejemplo que bien conoce el padre de los sudamericanos que atraviesan por México, porque muchos de ellos se quedan aquí, y queremos los mexicanos que ellos reciban el mismo trato que estamos pidiendo para los nuestros, para los domésticos en el área del territorio, en la zona del norte y traspasando las fronteras también. Entonces, no estamos siendo congruentes con el trato que damos a los paisanos del sur en su tránsito o cuando vienen en busca de oportunidades a nuestro país, que ellos están considerando que podrían encontrar en estas tierras un beneficio mayor a la de sus países de Centro y Sudamérica. Es un tema muy amplio para los 15 minutos que logramos participar, pero las condiciones tienen que cambiar a partir de que nosotros nos involucremos como lo hacemos. La Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 21 de junio de 2006, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevan esa línea para expresar los instrumentos que nos permitan garantizar los derechos humanos de los migrantes, pero no los hemos logrado aterrizar, porque ni la Constitución local ni la federal, ni las propias disposiciones internacionales han logrado tener éxito en ese éxodo internacional y local como lo vimos los guerrerenses en estas tierras. Y luego, que de esos instrumentos se generen instituciones que nos permitan atender directamente la problemática donde están. Es decir, Guerrero se encuentra limitado a no poder tener acciones autónomas fuera de su territorio.
¿Qué necesitamos entonces? El concurso de los estados que están recibiendo a nuestros migrantes guerrerenses. Y entonces ahí viene la conjugación de esas responsabilidades en que el estado receptor tenga la conciencia plena y el respeto a los derechos humanos de la población, tanto estática como la transitoria, porque constitucionalmente somos titulares de nuestros derechos en el lugar donde nos encontremos. Nuestros derechos humanos son válidos aquí en nuestro territorio, igual traspasando las fronteras de él. Entonces, ese concurso de las instituciones de carácter nacional necesitan generar las condiciones jurídicas y sociales que permitan respetar los derechos humanos de nuestros migrantes en el estado y en la región donde se encuentren. Me gustaría ampliarme un poco más, pero ya mi tiempo concluyó. Voy a hacer una breve conclusión. El cumplimiento como conclusiones. La primera, el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes, Migratorios y sus familiares. Debemos pugnar por ese cumplimiento. Es una de las condiciones que tenemos. Si nos apartamos de la ley, nos apartamos de la justicia para los migrantes. En la medida de que transitemos por el marco de la ley, lo que dicen las leyes, los tratados internacionales, lo que dice el derecho doméstico, lo que dicen las constituciones, las llevemos al terreno de la práctica. Eso nos generaría invariablemente un avance en el tema de la atención a los derechos humanos de los grupos migratorios. Exponer la preocupación ante las autoridades del gobierno federal, del Poder Ejecutivo y Legislativo, así como del presidente de la República, para que se tomen las decisiones a efecto de crear empleos, impulsar el desarrollo agropecuario, agroindustrial en el campo y para una mayor producción y productividad en las regiones rurales de México, porque es en el contexto internacional, en el contexto nacional e internacional, en lo que nos corresponde a nosotros, no podríamos avanzar si no involucramos a las autoridades federales, que son los responsables generales de ese flujo migratorio y que nos dificulta a nosotros, como decíamos, transitar con nuestras leyes después de nuestras fronteras. Entonces, debemos presionar al gobierno federal bajo cualquier condición de que adopte las medidas necesarias como el garante de los derechos dentro de nuestro país. Y bueno, la Comisión de Derechos Humanos, que tiene un área específica para la atención de los migrantes, seguirá generando los eventos y las posibilidades de llegar a las comunidades a hablar sobre sus propios derechos, sobre sus derechos humanos. Que quien por alguna causa tenga que salir del Estado a trabajar, a buscar el sustento, a llevar a su familia, tengan plena conciencia de lo que son sus derechos humanos, que no terminan cruzando la línea fronteriza de nuestro Estado, sino continúan para los estados que siguen y para los territorios y para los campos agrícolas donde estén, son titulares de esos derechos humanos y hay que enseñárselos desde aquí, desde donde van a salir. Y en esa tarea está involucrada la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias por el tiempo y felicidades por los temas, señor secretario. Margarete Magdaleno, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Vamos a dar paso enseguida a la presentación de la licenciada Margarita Nemesio con el tema Políticas Públicas y Jornaleros Agrícolas. La licenciada Margarita Nemesio es licenciada en Sociología y maestra en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco. Entre sus publicaciones destacan Niños en la economía doméstica de la montaña de Guerrero
en el libro Montañeros, actores sociales en la montaña del estado de Guerrero, así como balance de la participación de la población infantil de la montaña de Guerrero en estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de Guerrero, como proyecto del Programa Universitario de México, Nación Multicultural. Se hizo acreedora de la Medalla al Mérito por la trayectoria académica en los estudios de posgrado en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Actualmente trabaja en Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, como coordinadora del área de migrantes. Adelante, por favor. Pues bueno, muy buenos días, ya casi tardes a todas y todos. Quiero comenzar agradeciendo a la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales por la invitación y bueno, enfatizar justamente la confianza que en este espacio puedan converger propuestas reales para atender a una población que permanece silenciada e invisible en Guerrero, como son las y los jornaleros agrícolas. Porque bien sabemos que la situación de la población jornalera aquí en Guerrero, y bueno, no exclusivamente de esta entidad, sino de otras, generalmente no forma parte de la agenda pública en materia de migración y en materia de derechos humanos. En México se ha visto limitada a un discurso de responsabilidad social empresarial, lo que permite justamente la reproducción sistemática de la violación de sus derechos humanos de miles de familias, no solamente de Guerrero, sino de otras entidades, como ya lo mencionaba, de familias que se desplazan a diferentes partes, ya no solamente es la parte de los estados del norte o noroeste, prácticamente hemos identificado que familias de aquí de Guerrero se desplazan también a entidades del centro, del Bajío, prácticamente que abarcan también la parte norte de la República. El día de hoy quisiera compartirles algunos de los hallazgos del trabajo que hemos realizado, enfocándome en las omisiones y responsabilidades que el Estado mexicano ha dejado de lado en el cumplimiento de sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos frente a abusos y omisiones de empresas agrícolas. Antes les comparto algunos datos para irnos familiarizando con el tema. Son datos que hemos recabado justamente a partir del trabajo de documentación que como Tlachinola hemos hecho y con toda la información que han recabado las y los integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas. Se ha identificado de esta manera que Guerrero expulsa mano de obra a 17 entidades federativas. Entre el 2006 y 2014, Tlachinola y el Consejo ha documentado la migración de más de 60,000 jornaleras y jornaleros agrícolas que provienen de 362 comunidades indígenas, y les hablo de 362 solamente de la región de la montaña, sin contabilizar las comunidades de la región centro o de la parte de la costa. Durante la última temporada, entre septiembre de 2013 y enero de 2014, Tlachinola registró la salida de más de 9,300 personas. De estas, el 54% eran hombres y el 46% mujeres. El 73% de esta población que registramos tuvo como destino de trabajo los campos agrícolas de Sinaloa. Sin embargo, Baja California, Norte, Sur, así como Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Morelos, Michoacán, entre otras, son justamente entidades a las que también migran. Ya lo decía, son 17, por lo menos las identificadas, de población guerrerense o particularmente de la montaña que migran a estas entidades. El porcentaje de menores de 15 años que migra a trabajar como jornaleros y jornaleras en los campos agrícolas es del 42%, y ese dato apenas lo recabamos en enero, que hicimos el corte de los registros que tenemos. A partir del registro de la migración de miles de familias jornaleras de la montaña, Tlachinola ha documentado la sistemática violación de los derechos humanos de este olvidado sector, la cual ha sido foco de recomendaciones de más de 7 mecanismos de derechos humanos, tanto regionales como universales, en materia de discriminación racial, educación, alimentación, derechos de los pueblos indígenas, derechos económicos, sociales y culturales y derechos de los migrantes. Estos abusos deben enmarcarse en patrones más amplios de violaciones a derechos humanos, como las siguientes. Y esto que menciono ha sido justamente del trabajo de documentación que hemos hecho en los diferentes estados donde hemos acompañado a la población migrante.
Uno de ellos es principalmente la ausencia de contratos. De acuerdo con las cifras oficiales que daba en 2009 la encuesta nacional con jornaleros agrícolas, mencionan que el 90%, y es una cifra que debería de alarmarnos, y podríamos decir que hasta supera ese 90%, decían tanto de jornaleros como de jornaleras agrícolas no cuentan con un contrato formal de trabajo. El proceso de enganchamiento de la población migrante se lleva a cabo en su comunidad de origen a través de contratistas, a quienes las empresas agrícolas subcontratan para que se hagan responsables de contratar la mano de obra. El enganche es un acuerdo laboral informal que no representa ninguna garantía. Todo lo relativo a las condiciones en que harán el viaje a los campos agrícolas, a los lugares en donde van a vivir, los servicios que se les brindará en la empresa, así como el pago de un salario, el tiempo extra, retiro, entre otros, se acuerda de manera verbal. O sea, nunca quedan en la formalidad y eso permite justamente el inicio, y ni siquiera el inicio, el seguimiento de patrones de violaciones a derechos fundamentales como son los derechos laborales. El siguiente es el nulo acceso a la seguridad social. La población jornalera no accede a esquemas de seguridad social y se traduce en una nula cobertura para los casos de accidentes y decesos por riesgo de trabajo. En algunos estados se han reportado decesos de jornaleros o jornaleras, incluso de niños y niñas, los cuales no son atendidos a cabalidad. En estos casos, con frecuencia los agricultores no asumen la responsabilidad de cubrir los gastos y las indemnizaciones respectivas. Por otro lado, en la gran mayoría de los casos que hemos documentado, la población jornalera tampoco recibe prestaciones, aguinaldo, pago del séptimo día ni prima vacacional. El siguiente tiene que ver con las condiciones de estancias indignas. En la gran mayoría de los casos, las familias jornaleras pasan la temporada en condiciones indignas sin que haya una supervisión estrecha del Estado en este rubro. En algunos campos agrícolas, las galeras donde viven no cuentan con instalaciones dignas ni con servicios básicos. Hemos documentado que en algunos estados las familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casas en obra negra o en ruinas, donde llegan a vivir en promedio de 20 a 100 personas. Ante este escenario, las autoridades no supervisan y no garantizan que los empresarios asuman su responsabilidad de garantizar el acceso a una vivienda digna. El trabajo infantil es otro tema y también este sigue prevaleciendo. La presencia de niñas y niños se sigue viendo en los campos, ya que por lo general laboran en zonas donde no se hacen inspecciones. En años recientes, la problemática del trabajo infantil ha cobrado visibilidad pública, pero las políticas públicas impulsadas en este renglón parecen concebir, y lo subrayo, y sí es una parte que quisiera destacar de este tema, porque no nada más es un tema que debe de recaer en la idea de saquemos a los niños del campo o erradiquemos a la población en sus lugares de origen. Ya lo decía, el origen también tiene que ver con la falta de contratos formales de trabajo, y en esta parte que justamente el problema se resuelve prohibiendo el ingreso de los niños y las niñas, que es el argumento, ¿no?, en los campos, sin atender que en la medida en que el salario de los padres de estos menores siga sin ser remunerador y en la medida en que no se amplíe la red de estancias infantiles y escuelas, esta prohibición sigue siendo insuficiente y solo traslada el trabajo infantil a los campos que están en la informalidad. Y lo peor es que justamente el que no se focalice que el problema radica en esto y se pretenda solamente querer sacar a los niños del campo sin garantizar las medidas necesarias en esquemas de seguridad y protección, estamos vulnerando completamente a la familia, porque no se miden los niveles de impacto social que esto genera en las comunidades de origen. Esto está pasando desde hace 2 o 3 años aquí en el estado, pero prácticamente todo lo que se ha hecho ahorita va a generar impactos todavía más negativos por las medidas que están impulsando principalmente en estados como Sinaloa. La enumeración de los patrones de violación a derechos humanos podría continuar indefinidamente, pero en un espacio como este es relevante preguntarnos qué ha hecho el Estado mexicano para proteger y garantizar los derechos de la población jornalera indígena. Y me refiero a Estado mexicano por el nivel de responsabilidad que debe de haber a nivel federal, estatal y municipal. Hasta ahora, el Estado se ha limitado a crear programas para atender la situación de las familias jornaleras migrantes, como el programa de atención a jornaleros agrícolas de la Sedesol, el de movilidad laboral del Servicio Nacional del Empleo
que es de la Secretaría del Trabajo, o los educativos como CONAFE, entre otros. Sin embargo, dichos programas no cuentan con un enfoque integral, lo que impide que las causas estructurales del éxodo de las familias indígenas sean atendidas de raíz. Hoy, los programas sociales diseñados para la atención de la población jornalera están hechos para reproducir el esquema de explotación laboral. Por ello, recomendamos realizar un análisis de factibilidad para determinar los requerimientos y recursos necesarios para una evaluación de impacto de los programas sociales. Sin embargo, existen numerosos aspectos concretos y puntuales que, bajo un enfoque integral de la política laboral y social, podrían empezar a atenderse de manera casi inmediata, ya que no es falta de propuestas ni de iniciativas que agrava la situación de la población jornalera. Y enseguida enumero algunos de estos aspectos concretos. El primero es la revisión del esquema de guarderías y estancias infantiles. La erradicación del trabajo infantil pasa por el pago de salarios justos, como ya lo mencionaba, y por la construcción de espacios donde las niñas y los niños jornaleros puedan pasar la jornada. Hemos constatado que no se construyen nuevas guarderías y que en las existentes no se brindan los servicios de manera gratuita. Por otro lado, en muchas ocasiones las familias jornaleras desconocen que estos servicios existen y lo hemos constatado en estados como Sinaloa. El albergue puede estar a unos metros y no se da la suficiente información para que familias que se encuentran en Escuinapa puedan ir a Isla del Bosque para albergarse, además en un albergue que les cobran una cuota de recuperación para que puedan vivir ahí. Adicionalmente, hoy en día el gobierno federal entrega subsidios a los productores para la construcción de guarderías y estancias, sin después cerciorarse de que éstas funcionen y cumplan estándares mínimos de dignidad. Es necesario modificar este esquema, fortalecer el componente de promoción social en los programas de atención a la población jornalera. Dado la vulnerabilidad de la población jornalera, la política social no puede limitarse a la transferencia de recursos. Es necesario que en las entidades donde se concentra la migración más numerosa se incorporen trabajadoras y trabajadores sociales con capacidades para hacer gestiones y asesorar en derechos laborales a la población migrante. El tercero es el que tiene que ver con el desarrollo y la mejora en el marco normativo que fije los estándares mínimos que deben cumplir los albergues para jornaleros y jornaleras. El marco legal aplicable a los albergues es limitado y la supervisión de las autoridades en este rubro prácticamente es inexistente. Es indispensable diseñar un marco jurídico claro sobre los mínimos que deben cubrir los albergues, no solo para garantizar condiciones dignas a la población migrante, sino también para evitar siniestros y enfermedades. El cuarto es el diseño y el establecimiento de cláusulas de respeto a los derechos laborales en los subsidios que se entregan en los campos agrícolas. Las empresas dueñas de los campos agrícolas reciben subsidios directos e indirectos de varias secretarías y dependencias de gobierno. No obstante, no existen mecanismos eficientes para asegurar que estos apoyos se restrinjan o no se entreguen cuando se documenta que la empresa en cuestión incumple estándares mínimos de respeto a los derechos laborales. En ese sentido, debe garantizarse que el Estado mexicano no financie a violadores de derechos laborales como hoy ocurre. Quinto, diseñar programas de vigilancia para los traslados. Hoy en día, el Estado mexicano apoya la movilidad laboral de las familias jornaleras, pero desatiende con negligencia la seguridad de los traslados. Debe priorizar la creación de programas que permitan una vigilancia más estrecha en este rubro. Y lo menciono porque hace prácticamente un mes, el último accidente, igual de quien tuvo conocimiento la Secretaría de los Migrantes, un accidente en San Luis Potosí puso en riesgo la vida de 39 familias. Más allá si de las responsabilidades del conductor o no, justamente tiene que ver porque traslados en esas condiciones no recaen en este rubro que acabo de mencionar. Si eso se vigilara, siniestros como el que ocurrió en San Luis, tal vez hubieran evitado que 2 niños de 8 años y un adulto de 40 hubieran perdido la vida. Sexto y último, incrementar las inspecciones laborales y abolir las restricciones legales existentes para visitas no anunciadas a campos agrícolas. Las autoridades federales y estatales de trabajo deben ejercer con seriedad sus facultades para asegurarse de que la certeza y el monto de las sanciones por violar los derechos laborales de las y los jornaleros
jornaleros agrícolas disuada a los dueños de los campos en seguir haciéndolo. Esto creo que es una parte importante, porque lo que hemos documentado ha sido justamente que toda la documentación que tenemos pues ha constatado que efectivamente en los campos o en las zonas pequeñas o de medianos agricultores la persistencia sistemática de la violación de sus derechos laborales persiste. O sea, no se limita nada más en mencionarlos en el discurso, sino de cómo garantizamos un debido proceso y un acompañamiento a que ellos puedan acceder. Ya lo decían anteriormente, a lo mejor la palabra de acceder a una justicia de tipo social escapa a las manos, pero hay actores que sí están como vinculados en este proceso para garantizarlo, y cuando no se hace, somos actores vinculantes de justamente permitir que esa violación de derechos se sigan reproduciendo y vulneramos aún más a la población indígena. Al margen de lo anterior, la sabiduría de los pueblos de la montaña y el aprendizaje respecto a la indiferencia gubernamental obligan a las y los jornaleros agrícolas a tomar en sus manos la defensa de sus derechos. Ahí están los esfuerzos que están impulsando las y los compañeros que integran el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, que son una muestra contundente de que la toma de conciencia entre las y los jornaleros es una realidad. Gracias. Agradecemos a la licenciada Margarita Nemesio del Centro Tlachinolan su participación en este foro.